Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy realizaremos la entrevista al señor Larry Torres Valdivia, de profesión abogado, que actualmente labora en Palacios y Asociados Agentes de Aduana, y su función es de sugerente legal. Mi grupo y el que le habla hemos planteado preguntas para poder saber y conocer la historia de vida de su niñez, adolescencia y adultez. Como primera pregunta tenemos: señor Larry, ¿cómo justificaría usted su crianza? Buenas tardes, señores. Gusto en conocerlos y verlos. Bueno, es una interesante pregunta. ¿Cómo justificaría yo mi crianza? Ya, déjenme evocar un poco la memoria. Ya, bueno, en principio, gran parte de mi crianza fue hecha por mis abuelos. Ya, la crianza que yo recuerdo, en todo caso, porque muy niño entiendo que viví con mis padres. Ya, entonces, y a la etapa adolescente, pues empecé a vivir solo hasta el momento. ¿Ya? Entonces, creo que esta coyuntura se dio por cuestiones de trabajo. Mis padres tuvieron que trabajar en Puno, así que ellos no era un medio apropiado para que yo pueda instruirme. Creo que primó ello para que viva con mis abuelos y ellos puedan, pues obviamente, como jefes de familia, trabajar allá en la ciudad de Puno. Ello me trajo bastante independencia, bastante responsabilidad, ya no solo en temas eh, cotidianos o escolares, porque hablábamos que yo vivo solo con mis abuelos de aproximadamente los 11 años, ya, sino también a futuro bastante responsabilidad porque vivía solo. ¿Ya? Entonces, para unos que quisieran vivir solo desde muy pequeños, implica muchísima responsabilidad sobre ello. Y creo que los principios que me dieron mis abuelos y mis padres en su momento sirvieron de mucho para poder trajinar en este camino que todos vamos, ¿no? Eso Ok, es. gracias. Como segunda pregunta planteamos, ¿usted alguna vez sintió rechazado en su niñez? Si es así, ¿cómo reaccionó? Miren, como les dije, yo viví en Puno de muy pequeño con mis padres, año 80 hasta el 85 aproximadamente, y luego regresé a la ciudad de Arequipa. Yo soy arequipeño de nacimiento, ya, orgulloso, dicho sea de paso, de ser arequipeño. Mis padres son arequipeños, toda mi familia cercana son de Arequipa, así que mi arraigo es bastante definido respecto a esa ciudad. Sin embargo, cuando regresé, pues entenderán que cuando uno está mucho tiempo en un lugar X, adopta por inercia, por cuestiones naturales, ciertas características del lugar, el hablar, quizás el vestir, el comer, etcétera. Y cuando regresé, pues años más tarde a Arequipa, empecé a estudiar en un colegio obviamente particular, si bien es cierto, era religioso, era particular. Ya mis abuelos, obviamente, siempre así chacareros, agricultores. Bueno, en Arequipa, disculpen, se le dice a los agricultores chacareros, ¿ya? Para que más o menos me entiendan. Y ganaderos, así que hizo pues que en este medio, a pesar de que era un colegio católico dirigido por el arzobispado de Arequipa, pues haya cierto conflicto para poderme integrar como un alumno nuevo. ¿Ya? Recordemos que yo ingresé al Colegio San Jerónimo en el segundo año de secundaria, entonces el primero, que era lo más apropiado, me lo salté porque estuve en Puno, ya estaban los grupos formados. Ustedes son jóvenes y saben que cuando uno entra a la universidad o está en el colegio, pues lo primero que hacen es agruparse de acuerdo a ciertas afinidades. Es el principio básico, ¿no? Justamente a esa edad. Entonces, pues yo no encajaba, ¿no? Era nuevo, encima que venía con quizás otras costumbres por haber estado de niño en otro lado, pues sí, no tanto rechazo, pero yo siento más que no encajaba en ese engranaje del colegio. Me costó un poco, ya como les había comentado en sesiones anteriores, hasta el extremo pues de quizás por cuestiones naturales hacer pues un poco de hegemonía por cuestiones físicas que se llama respecto al resto, a eso me refiero, ¿no? O sea, no sé si me voy a entender, en palabras más simples, ejercer fuerza en el tema de tamaño, ¿no? O sea, hacerse respetar por cuestiones, en todo caso, físicas, que se ocurrió en una oportunidad muy marcada que me llevó, hecho que
Obviamente trajo consigo que el resto me respetara ya o me viera de otra forma. Sucedió ese evento en el primer año, creo que a los 6, 7 meses, donde los profesores inclusive no dijeron nada porque estuvieron presentes, porque encontraron después algo de abuso por parte de ellos, entonces dijeron, bueno, las cosas se han equilibrado y después de ese suceso yo creo que todo caminó bien, ¿ya? A pesar, como les dije también oportunamente, pues soy una persona de la cual no soy muy sociable, prefiero lo poco a lo mucho, ya no significa que sea antisocial, ¿ya? Pero prefiero pocos a muchos. Ok, gracias. Eso. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, formulada por mi compañera Yanina. Muy buenas tardes, señor Lar. Procedo a hacer mis preguntas. ¿Usted solía evitar aquellas actividades en las que implicaba conocer gente nueva? Ya, hola Janina, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, no es que evito conocer gente nueva, me gusta conocer gente nueva, no solo personas, sino todo tipo de cuestiones nuevas, pero sobre todo que me hagan ser una mejor persona o crecer como persona. Ya, eso te digo ya de mi edad adulta. Pero en cuanto al niño, no ahuyo a los nuevos amigos, ¿sí? Eran bastante, vayamos a la época, hay que recordar que son muchos años atrás. Entonces, donde todos los juegos, todas las cuestiones sociales que se habían, eran muy personal, eran juegos de personas, no había el celular, nadie estaba por la calle mirando hacia abajo solo jugando, o sea, la interacción que había en esa oportunidad era de mucho contacto. Dentro de ello, pues sí, yo me considero una persona no antisocial, pero sí que le gustaba reunirse, pero también era de familias grandes. Mis abuelos tenían 5 hijos y por consiguiente mis tíos tenían sus hijos, que eran mis primos. Por siguiente, en mi niñez éramos pues como 15 o 10 niños casi de la misma edad. O sea, para jugar había bastante, ¿no? Entonces, más que el colegio, yo creo que estábamos dentro de lo normal. ¿Cuál cree que fueron sus fortalezas cuando era niño? Eh, Interesante pregunta. Yo creo que los principios que me inculcaron mis padres desde muy niño, ¿ya? No recuerdo más allá de una o dos conversaciones, sobre todo con mi mamá, más que con mi padre, ¿ya? No digo que la relación es mala con mi padre, pero sí tengo una relación muy distante con él, bastante, ¿ya? Y sí recuerdo de niño, cuando ya iba a vivir solo con mis abuelos en Arequipa, una conversación interesante que no demoró más allá de 10 minutos con mi mamá, la tengo muy grabada en mi cabeza, hasta ahora lo vengo practicando, ¿ya? Y después algunos principios de mis abuelos que, como les dije oportunamente, ya mis abuelos eran analfabetos, no pasaban de la primaria completa, ni siquiera llegaban a la mitad de la primaria. Entonces, mucha instrucción no me la daban, ¿ya? Pero sí me inculcaban otros valores. Me acuerdo muy bien de él, uno de ellos, para que lo tengan presente, por ejemplo. Mi abuelita me solía decir cuando yo era joven o adolescente y cuando salía a las reuniones sociales, a los quinceañeros, ese tipo de eventos, mi abuelita me decía, más vale gallo vivo que gallina muerta, me decía. Entonces, si se ponen a pensar, ¿no? Tiene mucho mensaje. Entonces, hasta ahora me acuerdo, esos eran los tipos de cuestiones que me daban ellos dentro de sus capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental para mí, para saber lo que quiero, ¿ya? Pero también para saber lo que no quiero, ¿ya? Esos dos lados. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Yasmin, que ha formulado su pregunta. Okay. Ok, buenas tardes, señor Larry. Para terminar con la etapa de la infancia, ¿cuál fue el evento histórico más importante de su niñez? Definitivamente vivir solo. Definitivamente el estar, no estar, para empezar, yo soy bastante engreído como persona, ¿ya? O sea, no engreído, no es que me haga engreír por mis padres, obvio, pero como persona soy bastante engreído. ¿Ya? Entonces, el vivir solo sí fue un impacto muy grande para mí. Regresar a la ciudad, tener lejos a mis padres, son cuestiones muy diferentes. Hay una generación de por medio, hay una instrucción completamente diferente. Los padres comprenden mejor a los hijos que los abuelos. Y los abuelos comprenden mejor a los nietos, no a los hijos. O sea, ¿por qué? Porque aprendieron con los hijos. Entonces, ese disloque que hubo en mi niñez sí me marcó bastante, ya muchísimo.
Y el otro evento que también lo sentí, no sé si lo supe manejar, pero creo que sí hubo algunas secuelas en mí en la etapa o más adelante, fue pues cuando en el colegio hubo una división de la clase, ¿se acuerdan que les había comentado? Dos contra el resto, era un grupo de mi amigo y yo, y el resto, pues, me dejaron pensándolo otra vez en ello, y sí, pues no, o sea, no es que no haya pasado por agua tibia, por mi vida, evidente que marcó, ¿no? Evidente que marcó, hizo su trabajo, en todo caso, yo soy mi niñez y creo que puedo entender ciertas características que hoy tengo como persona. Quizás eso también viene como consecuencia de ese grupo de dos y del resto a lo que soy ahora, ¿no? Prefiero lo poco a lo mucho, ¿no? Entonces, creo que esos dos hasta ahora los recuerdo. Ok, ahora sí, cambiando de la etapa de la niñez, vamos a pasar a la etapa de la adolescencia. En su adolescencia, ¿se consideraba guía o se dejaba llevar por lo que hacían sus amigos? No, mira, no es que sea guía, líder, tengo algunas cuestiones de liderazgo, de hecho, pues esto se ve mucho en la empresa, ya, no solamente por la posición que tengo, sino para llegar a ello, ya, pero no soy de seguir a ciegas, ya, o sea, no porque el resto lo haga, lo voy a hacer yo, eso siempre lo he sido de esa manera y hasta hoy. ¿Ya? O sea, no porque el resto quiera fumar, yo también para que me acepten voy a fumar. Bueno, cuando estaba enamorado, quién sabe, pero de niño hasta la fecha no me he dejado llevar por esas cuestiones. Entonces, ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes, como dice mi profesor de la universidad, ya, en ese sentido, yo creo que he sido término medio en ciertas cuestiones. Si hablamos de liderazgo, yo creo que eso afloró un poco más ya cuando yo empecé a vivir ya como profesional aquí en Lima, versus en esa etapa que tú me preguntas justamente, la adolescencia. Ok, siguiente pregunta. ¿Alguna vez se sintió rechazado en su adolescencia? ¿Cómo se sintió? La adolescencia es una etapa, bueno, ya ustedes la han pasado, van a ser más analíticos, más a futuro. Es una etapa, pues, donde los temores, los errores de los padres, los temores tuyos se empiezan a aflorar, ¿no? Porque esto, yo me acuerdo que tú me hacías esto, y el papá dice, ¿cuándo fue? No me acuerdo, ¿no? Pero tú estás bien que te acuerdas. Entonces, es una etapa difícil para todos porque a pesar de que estás creciendo, hay un tema hormonal que también se empieza a ejecutar en el cuerpo, ¿ya? Entonces, en esa etapa yo sí he sido algo rebelde, yo creo que como todos. ¿Cuánto? No lo sé. No era un rebelde sin causa, no, tampoco, ¿no? O sea, que, no, o sea, sí, pero me puse a pensar muchas veces en ello también, ya, pero rebelde contra quién, ¿no? O sea, uno cuando vive con sus padres es rebelde con sus padres porque hay un principio de autoridad, una hegemonía de ellos sobre sus principios, sobre sus costumbres, lo que se tiene que cumplir en un hogar, etcétera, lo que tiene que hacer en la vida, etcétera. Pero en el caso mío no era mucho de ello. Recuerden, vivía con mis abuelos. Su instrucción y lo demás, pues no era pues un ejemplo que yo veía, ¿no? O sea, como opresión sobre ellos. Entonces, por ese lado, creo que esa rebeldía se convirtió en querer o tener objetivos muy definidos, ¿ya? Desde muy niño, ¿ya? Entonces, yo creo que la rebeldía la encajé por ese lado. Sí recuerdo ciertas cachetadas que me dio mi padre en mi época porque le contestaba mal, ¿no? O sea, ojo, no se asusten, en esa época era muy común, ojo, mis abuelos eran agricultores. O sea, ellos no decían, hijito, come, paz, come, ¿no? O sea, entonces, oye, ¿qué tienes cuando te estaban dando? O sea, yo sí he sufrido mucho, no de maltrato físico, no lo considero un maltrato físico, pero en el colegio, inclusive, en mi época, había profesores en Puno que decían la letra entra con sangre, no sé si han escuchado ello, ¿no? O sea, entonces, yo he seguido cierta parte de ese tipo de educación, ¿ya? Hoy por hoy no la comparto, a mi hijo nunca le he pegado, ¿no? Enseño en la universidad, tampoco les he dicho la letra entra con sangre, pero contra ciertas cuestiones, pues sí he recibido, digamos, algún, entre comillas, pues castigos un poquito más allá de los verbales. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta formulada por mi compañero Jesús. Ok, gracias Jesús, vamos. Buenas tardes, doctor.
Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿a qué edad tuvo su primera enamorada? Sí, bueno, es una pregunta bastante buena. Yo tuve de adolescente ya un amor bastante, ¿cómo se puede decir? Utópico, creo que es la palabra, ya, utópico, es ideal, algo pues un sueño, digamos, ¿no? Entonces, que se llegó a plasmar aproximadamente a los 14 años. Ya era una persona menor que yo, en eso tendría más o menos 2 años o 3 años menor que yo en esa oportunidad. Ya hoy por hoy, sí sé, ella vive en Perú, ya tiene 2 hijos, ya quizás de su edad, ya ella se, ¿cómo se dice? Se reprodujo más rápido que yo, ya, entonces es más abuela, dicho sea de paso, ya, porque su hijo mayor, el hijo menor ya tiene, o sea, no es que esté al corriente de ella, pero sí sé más o menos el hecho de su vida, ¿no? Entonces, fue una relación, digamos que entre espasmos, ya, entre hipos, entre momentos, ya. Eh, sí, entonces al final ella pues estuvo con otra persona, también creo no era yo su... Este tema del enamoramiento pues tiene que encajar, tiene que ser en ambos sentidos, ¿no? O sea, así como tú eres el amor para esa persona tiene que ser amor para ti, o sea, tiene una relación no perfecta, pero sí común. Pero al parecer a los años no era pues lo que ella buscaba, así que se casó con otra persona, ¿no? Entonces ya años más adelante. Así fue. Gracias. Siguiente pregunta sería, ¿cómo sobrellevó los cambios físicos propios que tiene la pubertad? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo sobrellevó los cambios físicos que se tiene propio en la pubertad? Eh, sí, en la pubertad, yo viví con mis abuelos. Bueno, pues mira, en esa época no había gimnasio, el gimnasio empecé a ir yo a partir de los 18 años. Ya hacía tanto ejercicio que me lesioné la columna, tengo un hernia lumbar desde los 19 años. Ya cargaba mucho peso. En esa época, pues un joven ya cree que Superman, son de hierro, pensamos eso y creemos que nunca nos vamos a enfermar, nunca nos pasa nada. Estaba cargando una pesa de 160 kilos aproximadamente, que era lo normal que cargaba en esa oportunidad, y tuve un accidente. Entonces, la vértebra chocó, así de simple, y eso hasta ahora me trae problemas. ¿Ya? Entonces, me gusta mucho el ejercicio, ¿ya? Practicaba bastante el ciclismo, me gusta, de hecho, hasta ahora practicar el ciclismo, lo he retomado. Y bueno, mis abuelos, pues, como les dije, eran agricultores, tenían sus chacras y era un buen sitio como para ir a disipar y de paso que uno ayudaba, ¿no? Entonces, eso me ayudó a mitigar este tema, digamos, de la pubertad y bueno, esta persona, como les digo, que conocí, no que conocí, era parte del entorno, de la ciudad de Tiabaya, como les digo, pues ocupó mucho mi tiempo, mucho mi mente, ¿ya? Bueno, y yo creo que esa fue una etapa, la considero normal, ¿ya? La considero normal, y bueno, eso fue. Gracias. Eh, Doy pase a mi compañera Anet para realizar la siguiente pregunta. Anet, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La pregunta sería, ¿cree que su autoestima influyó en la elección de su carrera? ¿Mi destino? No, su autoestima. Mira, no lo creo. O sea, cuando yo vivía, y eso sí lo marqué bastante, cuando vivía con mis abuelos, yo a los 17 años vivía ya con mi hermana solo, ¿ya? Y a los 18 19 años empecé a vivir solo, que también fue un impacto que quizás a futuro me lo pregunte, pero no lo sé. Entonces, cuando yo vivía con mis abuelos, pues tenía que ayudar en los quehaceres, es lo propio, los hijos, los nietos ayudan a los padres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me llevaban a la chacra, etcétera, pues no me gustaba la chacra, no me gusta, así de simple, no me gusta porque no me gusta tener mis manos mal, no me gusta vestir mal, no me gusta esto. Entonces, llegó un momento en que yo me dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Y mis abuelos me decían, oye, Larry, ¿tú qué vas a hacer? Bla, bla, bla. Entonces, en ese momento, Eliseo, empecé a idear y dije, pues yo quiero estar bien vestido en un lugar bonito. Entonces lo asimilé como abogado, ¿ya? Andar con corbata, aunque no me gusta usar la corbata, con terno. Yo antes de pandemia usaba terno, ya era mi uniforme, así como en el hospital las enfermeras tienen su uniforme, etcétera. El abogado tiene su uniforme, que es su terno, su corbata, ¿ya?
Entonces, y ese era mi ideal. Y ya, hoy por hoy, si bien es cierto, soy abogado, pero los temas aduaneros no hacen que yo sea un abogado pues, de escritorio, donde esté bien a los gemelos, ¿ya? Entonces, sentado en un tribunal, ¿no? Hay cuestiones operativas también. Esta semana pasada he estado casi toda la semana en Paracas. Fui un tema aduanero a Pisco. Odio Pisco, me parece muy desordenado. No tengo nada contra ello, es una opinión, solamente una opinión. Me parece muy desordenado y con mucha bulla, así que yo me quedo en un hotel en Paracas y cada vez que necesito ir a Pisco, pues me voy ahí. He estado la semana pasada. Entonces entenderán porque ahí no puedo estar con corbata y con terno, ¿ya? Así que entiendo ello, pero yo creo que lo que influyó mucho en el tipo de profesión, ya porque no sabía las habilidades que tenía esa oportunidad, ojo, el tema de psicólogo no era muy frecuente, a pesar de que era una psicóloga en el colegio, era que quería un lugar donde yo me sienta vista bien y me sienta tranquilo, donde no esté manipulando. Por eso no estudié ingeniería tampoco, ¿ah? No esté metiendo la mano en algo, sino me pueda sentar y con un lapicero y pluma poder plasmar lo que quiero. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿por qué decidió dedicarse a la abogacía y qué es lo que más le gusta de su profesión? Eh, Mira, en mi familia no hay abogados. Ya, yo fui uno de los primeros en meterse a esta rama. Ya, creo, y ojo, no es una rama del derecho en la cual he escogido muy común. En esa oportunidad, 20 años atrás, estábamos hablando de la rama del comercio interno o derecho aduanero. Ya, ojo, el derecho entonces es regido por convenios internacionales. El proceso que yo veo aquí en Perú es muy similar al que hay en Colombia, en Chile. Entonces, algo un poco más global o globalizado que el común denominador de un abogado clásico, civilista, penalista, que a pesar que tienen principios ya sólidos, occidentales, germanos, o todos lo que fuera, ya en el caso mío sí es vigente, y yo hablo con ecuatorianos, con mi padre ecuatoriano, con los chilenos, y mucho es similar. ¿Ya? Compartimos ideas, principios del tribunal para efectos de poder llevar causas y poder defenderlas, y nos gusta, ¿ya? Me gusta. Entonces, yo por ese lado siento que aporto bastante, ¿ya? Que es una rama nueva que hemos ido aprendiendo. Hoy por hoy, mira, si pone un ejemplo, si Lima absorbe el 80, el 85% de todo el comercio a nivel nacional, los grandes juristas, los grandes abogados, los profesionales en el tema aduanero están en Lima y son contados. Los conozco, nos conocemos, ya, porque hay líderes en operadores, líderes en la administración, a lo de aduanas y también en los estudios. Entonces, es un sitio, creo que todavía va en expansión, ya, y que me encanta. O sea, yo disfruto trabajar, hacer lo que hago. ¿Ya? O sea, no me encontraría de otra. O sea, sí, estoy nervioso, que esto, que las multas y tensión, viajar de imprevisto, etcétera, pero al final me siento yo, qué bonito. ¿Ya? Qué bonito, porque me gusta. Entonces, y encima me pagan por eso, y no me pagan nada mal. Entonces, ¿qué más quiero? Digo, ¿no? Entonces, me da opción de poder aprender y crear cosas, no como el derecho clásico penal, civil, laboral, ¿no? O administrativo, en todo caso. Entonces, eso yo creo que es la parte de mi carrera. Y lo otro, las habilidades las vas adquiriendo. Yo soy muy bueno en números, demasiado bueno, crean, para ser abogado. Es más, como yo administro, porque aparte de ser abogado también administro una parte de la empresa, ya como gestor, como gerente, influyo mucho en temas numéricos. Soy muy bueno en tablas dinámicas, en Excel, etcétera. Entonces, digamos que esas cualidades las vas desarrollando a través de las exigencias del trabajo, la administración. El abogado clásico no ve administración, pues el abogado está más dirigido a las normas, está más rígido. En cambio, cuando eres administrador tienes que aplicar otras cosas más adicionales. Ser numérico, cómo tú llegas a demostrar a una persona algo. Yo lo hago a través de los números. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saqué esa habilidad? Mi mamá es profesora de matemática y mi papá es profesor de lengua. O sea, entenderán que tengo que escribir bien y tengo que sumar y multiplicar muy bien, porque mis padres de niño justo mucho me inculcaban esos dos temas que hasta ahora los tengo. Ok, Arnel. Bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta formulada por mi compañera Dayana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuénteme sobre las personas que ha encontrado en su actual empleo y cuánto tiempo esas personas han permanecido con usted y cómo le han resultado. Bastantes preguntas. A ver, vamos por la primera. Donde yo trabajo, y
dando poco a poco a las dos restantes más, pero parece que son tres. ¿Ya? Yo trabajo en la agencia Palacios y Asociados, que es un operador muy, muy grande. Estamos entre las 5 o 6 empresas más grandes de rubro a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, tenemos una participación importante en el comercio, ¿ya? En Perú, en nuestro territorio. Ya llevo acá trabajando casi 9 años. Un día fue a almorzar con un amigo hasta la punta y conversando en el mes de enero, a mediados de enero, estoy en esa empresa 9 años. Nunca había trabajado tanto tiempo en una empresa, ¿ya? Entonces, definitivamente, cuando uno tiene, no solo ya viendo el tema legal, sino tiene una responsabilidad de administración, de liderazgo sobre una unidad de la empresa, pues tiene también que mostrar resultados. O sea, un empresario, una empresa, está acá para ganar. Una empresa no es una asociación, una fundación sin fines de lucro. Ya, una empresa, su fin de la empresa es lucrar, y no está mal lucrar. Hay principios, ¿no? Sociales, etcétera, lo que tú quieras, pero al final un empresario quiere ganar. Entonces, ello se basa sobre objetivos, ya que la empresa va fijando todos los años a fin de que sean cumplidos. Entonces, en ello, mi función ha sido justamente cumplir a lo largo de estos años, estos casi 9 años, ya los objetivos que casi todos han sido cumplidos. No diga que hay años buenos, hay años malos también, pero el año pasado fue muy bueno, este año no va mal, a pesar de que estamos en pandemia. Entonces, hay gente que, pues, a veces algunos no se acomodan a las exigencias. Esos, lamentablemente, pues, hay formas de cómo llegar a ellos y si no, pues hay que tomar decisiones a veces drásticas, ¿ya? Pero no les quiero hablar tanto de ellos, sino de la otra parte también, ¿ya? No hay satisfacción más grande que yo haya tenido a nivel profesional, ya, ver crecer a tus pupilos, ¿no? Es decir, a esas personas que han sido tus asistentes, luego convertirlos en asesores, y luego que estén, no solo trabajando conmigo, porque yo les he dicho, las puertas están abiertas, o sea, para mí encantadísimo de que todos crezcan, pero no todos pueden crecer en este ambiente, o sea, no, porque no puedo tener todos representantes legales o todos abogados, o sea, tiene que haber un asistente o un practicante, un asesor, etcétera, tiene una cadena, una estructura. Pero no he encontrado satisfacción más grande, como les digo, que los pupilos míos, inclusive yo enseñaba en la universidad, llevaba alumnos a mi trabajo, ¿ya? Ver cómo mis alumnos iban creciendo conmigo en la oficina y fuera de la oficina, ¿ya? Entonces he encontrado en la parte aduanera, en el tribunal fiscal, personas que trabajaron conmigo o eran mis alumnos y que ahora los veo brillando, veo avanzando en el tiempo, y no hay satisfacción conmigo más grande de una persona que ver crecer a las personas que trabajó conmigo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Dayana, ¿cuál era la segunda parte de esa pregunta que ya me olvidé? Claro. ¿Cuánto tiempo estas personas han permanecido con usted? Y como le decía, ya hay algunas personas que han permanecido conmigo, obviamente, pues las que han tenido que demostrar, ya, han tenido que demostrar, que se llama esto, que estar acordes justamente con los objetivos de la empresa. Y el último evento, el haber trabajado durante la pandemia, pues definitivamente se creó nuevas formas de trabajo. Antes estábamos acostumbrados a los papelitos, estábamos acostumbrados al tema presencial. Hoy por hoy mi área, el 100% de mi área, que son casi 30 personas, trabajan desde casa, ¿ya? Es más, de las 3 áreas que yo manejo, el área de representantes legales, que son todos profesionales del derecho, básicamente, uno trabaja en Piura, el otro en Chiclayo, en Huancayo y yo en Lima, ¿no? Entonces, son personas que siguen trabajando. De las 30 que tengo, casi la mitad siguen trabajando conmigo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que ha tenido que enfrentar usted? Muchos, muchos. En principio, yo vine acá cuando tenía 28 años de edad y era abogado. Vine a estudiar el curso de agente de aduana en ese portal de aduanas, ¿ya? La superintendencia de aduanas, en la ENA, en la punta. Ya, me encanta ese lugar, por eso es uno de los lugares preferidos para mí, para caminar y tomar un café en la punta. No sabe, me llena, ¿ya? No sé, pero a mí me encanta. No sé ustedes, quiero decir. Entonces, vine de una universidad particular, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, pero el provinciano, mal llamado provinciano, pero para que nos entendamos, cuando vine a Lima, sí, después que Lima en la capital está lo mejor,
¿cierto? Y de hecho muchas cosas están lo mejor porque están las mejores universidades, los mejores institutos, trabajos, etcétera. Entonces, cuando uno viene de afuera o viene de las regiones o del interior del país, llega acá, pues, no sé si disminuido, ¿ya? Chiquito, ¿ya? O pensando de que acá está lo mejor que puede encontrar. Entonces, yo me acuerdo que cuando estuve estudiando en la ENA, ¿ya? Pues, para hacerlo gráficamente, a mis compañeros yo los miraba hacia arriba, no por el tamaño, quizás, ¿no? Porque tampoco soy muy bajo, pero los veía que eran de la Católica, de la de Lima, ¿no? San Marcos, etcétera. Y pues si dices, estos deben saber. No estoy hablando del tema económico ni social, ¿ah? Hablo de puro conocimiento. Entonces, al poco tiempo me di cuenta que eso no es lo correcto. Señores, la universidad no hace al alumno. El que hace a la universidad es el alumno. Entonces, depende mucho de ustedes ser lo que van a ser. Claro, la universidad le va a dar conocimiento, le va a dar ciertas cuestiones para que desarrollen sus habilidades, pero no le va a dar todo. Yo he tenido excelentes alumnos que los he llevado a mi trabajo, siendo los mejores asesores que hoy están en el Tribunal Fiscal, que son de la Universidad de las Peruanas. Una universidad que no está licenciada, ¿ya? Y que si la compara con una universidad, que también yo he estudiado en la Católica, van a decir que hay mucha diferencia, pero ojo, ese alumno era brillante, o esa alumna que es esa. Entonces yo les digo que al poco tiempo que estuve en la ENA, me di cuenta de ello, que no los podía ver hacia arriba, en conocimiento me refiero hacia arriba, los miraba hacia abajo, como diciendo les falta, ¿ya? Y no les falta más conocimiento. Ojo, la universidad no te va a llenar la cabeza de conocimientos. La universidad te va a dar habilidades para que tú abras tu mente, puedas desarrollarlas y puedas aprender, ¿ya? Te va a dar herramientas para poder, en el caso de derecho, para poder interpretar normas, escala, etcétera. Si eres abogado, para médico, para esto, lo otro, o sea, pero la universidad no es todo, ¿ya? Entonces, eso fue una de las cosas que las tuve muy presente. Efectivamente, burro tampoco soy, en todo caso, creo que tengo cuestiones elementales como para ir aprendiendo, ¿ya? Y que me ha hecho que me haya desarrollado. Claro está también que se necesita, pues, el currículum pesa, no digo que no, ¿no? O sea, es decir, cuando uno se va a presentar un trabajo, pues hay que elaborarlo también, ¿no? Es por ello que también me vi obligado a estudiar aquí, y a pesar de que me encanta, tengo 2 maestrías, una que estudié en la Villarreal, ¿ya? Pero que me gradué en las peruanas, y un MBA, que es una MBA en Administración de Negocios, quiero decir, en la PUC, que se llama esto, en Centrum, que pertenece a la Católica, ¿ya? Entonces, por ese lado yo creo que me ha ayudado, ¿ya? Pero te das cuenta que a medida que va pasando los años, ¿ya? No digo que soy viejo, pero te has dado cuenta que tienes que aplicar en tu trabajo lo que es la administración. Yo llego a la conclusión que al término de tu labor, o eres profesor universitario, o eres administrador, ¿ya? Y poco vas dejando tu esencia de profesional. Y se van a dar cuenta con el tiempo, porque tú cuando empiezas a trabajar en una empresa, o tú mismo creas tu empresa, cuando ustedes crean sus empresas, no van a ser profesionales, van a aplicar más la administración. Sí, con sesgo de nutricionista, con sesgo de abogado, o de médico, etcétera, pero al final, administración. Y todos los profesionales, por eso, ya llega un momento que se van a estudiar un MBA, donde fuera, para que les den esas herramientas para poder avanzar. Dayana, vamos con la última. Abogado, Ok, doctor. la siguiente pregunta es, ¿qué cree que lo hace diferente a sus compañeros de trabajo? Buena pregunta. Gracias, Ibe, por tu pregunta. Yo creo que lo que me diferencia del resto es que soy de Arequipa, ¿ya? O sea, siempre les he dicho eso a mis compañeros, ¿ya? Y el arequipeño trae ciertas diferencias que ciertas personas, creo, ¿ya? Modestia aparte, sin ánimo de crear un sesgo por ahí, ni nada de ello, pero siento que los arequipeños somos bastante trabajadores, ¿ya? Bastante, ¿qué se llama esto? De empuje, buscamos, somos a 4x4, digamos, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, no nos queremos quedar, siempre queremos más, ¿ya?
Yo creo que esas características de la perseverancia son muy importantes. Particularmente no me considero una persona inteligente, yo me considero una persona normal, con habilidades normales, ¿ya? Pero con la característica de ser muy, muy perseverante y buscar lo que quiero. Soy una persona que me gusta en el trabajo, valga la redundancia, trabajar sobre objetivos, ¿ya? Y con ello me ha permitido a mí ir avanzando, ¿ya? Entonces, cuando uno gerencia, ya creo que esa parte empieza a desarrollarse más que otras, ¿ya? Entonces, creo que eso es una de las cuestiones que me diferencia del resto. Y las otras, yo creo que la habilidad que tengo en lo que son los resultados es importante, sobre todo cuando llego a plasmar en objetivos. Tu pregunta me hace recordar una pregunta que me hicieron. Ya, yo estuve en Lima, estuve trabajando en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, fui despachador oficial allá por casi 3 años y medio, y aburrido del Estado, no me gusta el Estado, no me gusta trabajar en el Estado, ya, no es que discrimine a las personas que trabajan en el Estado, nada que ver, ni lo discrimine tampoco el puesto, pero no me gusta. Así que postulé a una empresa Charf, representante de FedEx, que está frente al aeropuerto, y me acuerdo que me senté con la jefa de personal, en esa oportunidad tenía 28, 33 años más o menos, 32 años, ¿ya? Y en esa oportunidad, a lo que es hoy, pretendía como $1000 de remuneración en esa oportunidad. Entonces, la jefa de recursos humanos, cuando me entrevistó, me hizo una pregunta similar a la que tú me dices, o me la has hecho, pero ya para el puesto. Y la pregunta fue muy directa y me dijo, mira, Larry, tú tienes 33 años, aún estás estudiando, pero acabas de estudiar en la ENA, eres representante legal, eres un nuevo joven, pides tanto, tienes poca experiencia, me dio mis características. Afuera, y me hizo ver las personas, están esas personas postulando a tu puesto. Muchas de ellas tienen más experiencia que tú y quieren ganar menos que tú. ¿Por qué debería contratarte a ti y no a ellos? Esa fue su pregunta. Bueno, no lo voy a quitar su tiempo escuchando la respuesta, pero lo que les puedo decir es que me contrataron a mí, no al resto. Porque, ojo, uno tiene que saber sus virtudes, pero también sus defectos, ¿ya? Entre más maduras, más conoces tus defectos. Entre más joven eres, sientes que eres perfecto, ¿ya? Entonces, en esa entrevista tuve que demostrar no solamente mis habilidades de estudio, mis habilidades como abogado, sino otras habilidades que puedas tener que complementen a estos estudios. En el caso mío, ¿ya? Es que yo veo mucho la administración, veo mucho los costos, veo mucho el tema presupuestal, siempre es una característica mía. He sido premiado 2 veces por las Fuerzas Armadas, en el anterior trabajo también había eventos anuales y era premiado por cuestiones de mejora. Y me gusta esto, la mejora, siempre he actuado con mejora, siempre modifico. En la empresa actual tengo más de 5 o 7 iniciativas de cambio de proceso. Antes, cuando entré en la empresa Palacios, había 5 personas que trabajaban en archivo. Hoy tengo una y estoy pensando cambiarla y poner un practicante para que su medio tiempo lo dedique a archivo y otra labor que nos había a nosotros en la parte legal. ¿Cómo reduces, entre comillas, reducir? No, ¿cómo mejoras tu proceso? Yo creo que es una característica mía. Adelante, Ivette. La siguiente pregunta es, abogado, ¿siente usted que es un ejemplo a seguir? Como ejemplo, no. No me considero un ejemplo. Y yo creo que hay cosas que podemos aprender de mí. Hay cosas buenas, creo. ¿Ya? Hay cosas buenas en las cuales... Y eso lo veo cuando estoy con mi hijo a un costado. Cuando estoy con mi bebé, que tiene casi 7 años de edad, le vas enseñando y aunque no lo creas, ahí te acuerdas de tus padres cuando le dices, ¿acaso me has visto haciendo esto? Porque tienes que demostrar muchas veces o enseñar con lo más básico. Lo más básico del ser humano es aprender imitando. Lo que ves, lo haces. ¿Ya? Digo que los chinos hacen carros porque aprendieron a ver entonces empiezan a hacer, empiezan a crear su tecnología. Si llegas a nivel básico,
Tu hijo va a ver lo que tú haces. Y si dices A, va a decir A, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que voy como persona mejorando. Hay cuestiones buenas que tengo, pero tengo cosas malas, como todos también, ¿ya? Entonces, si alguien pudiera aprender algo de mí, sería que esta persona rescate esas cosas buenas que tengo, ¿ya? Y que le van a ayudar. Al final, todos, yo creo que necesitamos equivocarnos, porque es otra forma de aprender, no solamente con el conocimiento, sino con la experiencia. También es una forma casi natural. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que si hacemos un resumen de ello, no soy un ejemplo a seguir, pero sí hay cosas buenas que podrían ser imitadas por otros. Ivette. Ahora pasamos a la siguiente pregunta con mi compañera Yanina. Yanina. Yanina, ya. ¿Cómo se autopercibe? Ya. O sea, ¿cómo yo me veo? Como si fuera, salgo de mi cuerpo y me veo de arriba, más o menos. ¿Cómo creo que soy? Eh, ¿Cómo? Bueno, como les digo, yo creo que soy una persona que aprendió a vivir y a conocer. Me conozco mucho, es decir, me gusta disfrutar de mi tiempo. Si tengo una buena compañía, lo disfruto. ¿Ya? Si no, prefiero estar solo, en principio. Segundo, me gusta mucho trabajar. Es uno de mis hobbies, el trabajar y estudiar. Lo que tengo que modular es ese hobby o esa característica que no llegue a ser defecto. Yo creo que es una virtud, pero una virtud se puede convertir en defecto también, ¿ya? Siento que no he sabido modular mucho estas características de trabajo, porque me encanta, me gusta lo que hago, como les dije, y el tema de estudio, ¿ya? Entonces, aún así, creo que Lima, pues uno, al ser casi pues una jungla, tiene que prepararse para ello, ¿ya? Y tiene que estar acorde a ello. Entonces hace pues que el tiempo que haya, ¿cómo se llama esto? Invertido en esas labores, pues no sea malo. Siento que no es malo, yo siento que es bueno. Ok, entonces, Sí, continuando ya. con la pregunta, ¿ya? Entonces, siento, sí, soy una persona bastante familiar, ya, con mis padres. Como les dije, no es que tenga una relación mala con mi padre, pero sí es bastante distante, ¿ya? Con mi mamá, bueno, pues quién se lleva mal con la mamá, ¿no? No lo estoy justificando, pero digamos que hay mucha más química por cuestiones mucho más naturales que el padre. Entonces, con mi hermana también, yo siento que por ese lado soy bastante, esto, nuclear, me gusta estar con la familia. En el campo de mi hijo es todo, o sea, cuando estoy con él, es todo mi tiempo, juego con él, trato de enseñarle lo que pueda, es bastante celoso, en el sentido de que, pues, cuando ve que estoy con una persona y me ve medio extraño, pues sí, he sentido que él se incomoda. Por eso trato de que él tenga pues una... Bueno, es claro que él siempre para conmigo solo, entonces que veo un extraño, pues sí, a veces yo siento que sí como así, pero él tiene que entender también que pues su papá tampoco está solo, ¿ya? Y cuando estoy obviamente pues con una relación, sí soy muy, ¿qué se llama esto? Creo que es muy, yo creo que hasta el exceso de cariñoso, algunos me dicen ello, un poco intenso, a veces me dijeron una vez, que antes de que apareciera todo ese término en boga, pero en general ya creo que me gusta relacionarme sobre todo con las personas en las cuales siento afecto, ¿ya? Después, en el campo social, como le dije, soy poco social. No es que me guste, no me gusta estar con personas, ¿ya? Sí, salgo, me distraigo, viajo solo, ¿ya? En esos lugares conozco personas solo, he hecho amigos en muchas partes del mundo, ¿ya? Pero creo que, pues, viajar acompañado también no es malo, ¿ya? Pocas veces lo he hecho, pero no es que tampoco me sienta mal cuando viajo solo. Así que eso es lo que soy, ya a la larga, ya, pues obviamente la característica mía, como les digo, pues es justamente la persistencia, que ya les comenté, la perseverancia sobre lo que quiero, lo que busco, ya, lograr en el tiempo. ¿Tanto? Ya, Ya. ya, gracias. La siguiente pregunta y última sería, ¿qué consejos daría a la juventud? A la juventud, ¿qué consejos le daría a la juventud? En pocas palabras,
que vaya tras su sueño. ¿Ya? ¿Ya? Soñar es bonito, ¿ah? O sea, y yo me acuerdo todas las ideas, todas las fantasías que me hacía de joven. Y eso cuando estás en una etapa de 20 para arriba, 25 para arriba, se convierte en tus objetivos. Entonces, por eso le digo, a los jóvenes puede decir que sueña. Sueña con ser grande, sueña con viajar, sueña con muchas cosas, que eso al final vas a luchar para obtenerlo. Ah, y claro está, eh, que se llame esto, hagan deporte, coman sano, duerman sus horas, ya, experimenten, ¿ya? Es bueno experimentar, pero el adolescente se deja llevar mucho por las apariencias, el tema social, por los amigos. ¿Ya? A medida que vas pasando los años, y si eso te dar cuenta, o sea, cuando eres niño o joven, te da vergüenza muchas cosas. Cuando vas llegando a la etapa adulta te conoces. Bueno, sí, no digo que no te da vergüenza, sí, entonces, pero te acomodas, te centras. Cuando eres abuelo, ya no te da vergüenza nada. O sea, no se dan cuenta, por eso los abuelitos están en la calle, o sea, es así, o sea, se va perdiendo ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, y por ello que el joven a veces, por vergüenza, por aceptación, etcétera, se deja llevar en cosas que, 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 que a la larga te das cuenta que pudieron tomar otro rumbo. ¿Ya? Entonces, hay un TikTok por ahí que decían, pues, viajen mucho, ¿no? Etcétera, y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. Viajar es importantísimo porque te abre la mente. Ya te abre muchísimo la mente. Entonces, como les digo, a que se llame esto, sueñen, yo creo que los va a hacer o va a causar de que ustedes tengan como objetivo lo que soñaron de jóvenes. Sí, me Bueno, creo. abogado, esperamos junto a mis compañeros que esta amena entrevista en donde conocimos un poco más de la historia de vida del abogado Larry Torres Valdivia, en donde sus experiencias quedarán como aprendizaje. Agradecemos también de antemano su valioso tiempo y disposición para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ok, señores, gracias a ustedes. Un Muchísimas placer gracias. poder verlos y compartir mis experiencias. Cuídense bastante. Buen fin de semana. Muchas gracias. Ok.